Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta milagrosa edición de Apologética con Marta. La llamo milagrosa porque hoy continuamos nuestra corta serie sobre milagros. Si no nos escucharon la semana pasada, pueden visitarnos en apologeticaconmarta.org en los enlaces de recursos radiales en archivo y escuchar la primera parte de esta serie. La semana pasada hablé sobre el argumento del panteísta Spinoza en contra de los milagros, pero no fue Spinoza quien creó más duda y escepticismo dentro de la iglesia, sino que fue el escocés filósofo e historiador, el señor David Hume. David Hume vivió entre el 1711 y el 1776. Los años de los 1700, que fue la época de Hume, se conoce como el comienzo de la época de la Iluminación. Sus estudios en filosofía llevaron a Hume al escepticismo y a rechazar los milagros. El ataque de Hume contra milagros fue desde una perspectiva empírica y no racionalista. O sea, el empiricismo se basa en la creencia de que una persona solamente puede conocer algo si se puede verificar mediante la experiencia de los sentidos. Para Hume, una persona era iluminada en conocimiento cuando abandonaba creencias supersticiosas en milagros y colocaba su fe en la razón y en las verdades empíricas que se encuentran utilizando el método científico. O sea, todo tenía que ser verificado empíricamente mediante la ciencia para ser verdad o, por lo tanto, para Hume, los milagros quedaban automáticamente descalificados, ya que no podían ser verificados científicamente. La creencia de Hume ayudó a promover la cosmovisión del naturalismo, en donde se cree que Dios no existe y que solo la naturaleza existe. Un siglo más tarde, esta cosmovisión del naturalismo echó raíces con la teoría de evolución de Darwin. El argumento de Hume dice como sigue. Número 1. La ley natural es, por definición, una descripción de una ocurrencia regular. Número 2. Un milagro es, por definición, una ocurrencia rara. Número 3. La evidencia para lo regular es siempre mayor que para la ocurrencia rara. 4. Un hombre sabio siempre basa su creencia en la mayor evidencia. Y 5. Por lo tanto, un hombre sabio nunca debería creer en milagros. En un argumento como este, si las premisas son ciertas, entonces la conclusión que le sigue de que un hombre sabio nunca debería creer en milagros también debería ser cierta, a menos que el argumento contenga una premisa falsa. Una premisa es una afirmación o idea probada que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o a una discusión. Estas premisas son los pilares de la conclusión. Muchas veces, premisas son aceptadas como ciertas cuando en realidad no lo son. En este argumento, una de las premisas es falsa. Veamos cuál es. La primera premisa dice que la ley natural es, por definición, una descripción de una ocurrencia regular. O sea, la ley natural describe una ocurrencia regular. Muy bien, esa premisa es cierta. La segunda premisa dice que un milagro es, por definición, una ocurrencia rara. También es cierta porque, de lo contrario, sería una ocurrencia regular y ocurrencias regulares no son milagros. Tercera, la evidencia para lo regular es siempre mayor que para la ocurrencia rara. Esta premisa parece ser cierta, pero sin embargo no lo es. El doctor Norman Geisler nos da unos ejemplos de por qué esta premisa es falsa, ya que no siempre la evidencia de lo regular es mayor que la evidencia de una ocurrencia rara. El primer ejemplo es que el origen del universo sucedió solamente una vez. El origen del universo es un evento raro. Ocurrió una sola vez. No se puede repetir. Y de hecho, hoy día ya es mundialmente aceptado en toda la ciencia
que el Big Bang sucedió y el universo explotó en existencia en un momento dado. Científicamente se ha probado que el universo no es eterno. El segundo ejemplo es que el origen de la vida ocurrió solamente una vez. Este también es un evento raro, único, no es repetible. Y aún toda persona que es naturalista, que cree que la vida surgió espontáneamente de algo inanimado en algún sitio en la Tierra o el universo, está de acuerdo que el origen de la vida es un evento raro. El tercer ejemplo es que las nuevas formas de vida ocurrieron solo una vez. Los naturalistas que creen en la macroevolución creen que estos eventos son raros y no repetibles. Un evento de una creencia de nuevas formas de vida en la macroevolución es el desarrollo de diferentes clases de animales y aún del hombre. El macroevolucionista cree que estas formas de vida surgieron de repente por chance. Para el cristiano, que cree que Dios es el responsable de la creación, cree que este evento de nuevas formas de vida sucedió durante la creación descrita en el libro de Génesis. Ahora, el punto aquí es que ambos, tanto el creyente en la creación por Dios como el evolucionista, cree que las nuevas formas de vida se originaron por eventos raros y no repetibles. El cuarto ejemplo que nos da Geisler es que la evidencia para un evento regular no es siempre mayor que para un evento raro. Y eso es la existencia de uno mismo. A través de la historia, cada persona es un evento raro. Cada persona viene a existir una sola vez y su nacimiento en la historia no es repetible. O sea, uno mismo es evidencia que es una existencia rara, ya que no hay más de una misma persona en un momento en la historia. Como vemos entonces, la premisa número 3 que dice que la evidencia para lo regular es siempre mayor que para la ocurrencia rara es falsa, porque sí existen eventos raros que muestran mayor evidencia que eventos regulares. Ahora, ¿qué vemos en la conclusión de Hume para este argumento? Según las ideas de Hume, si tú aún ves a Jesús que resucitó de la muerte, según había predicho, si fuiste al sepulcro, si habías verificado que el cuerpo estaba muerto y luego lo ves levantarse y caminar fuera del sepulcro, según Hume, una persona sabia no debería creerlo. Este argumento presenta un enorme error, ya que dice que no debes creer en algo que has verificado, que es cierto. Aquí Hume confunde posibilidad con credibilidad. Otro aspecto que Hume confunde son las probabilidades con la evidencia. Hace varios meses atrás, una señora que trabajaba en el edificio de mi marido se ganó $347 millones en una lotería. Este es un evento raro, bien improbable, pero es creíble porque existe evidencia de que esta persona ganó con su combinación de números. Otro ejemplo es cuando una persona que juega golf hace un hoyo en 1. Eso puede ocurrir, pero es muchísimo más increíble cuando dos golfistas, uno detrás del otro, en el mismo hoyo, hacen el hoyo en 1. Esto sucedió en Kansas en el 2011, reportado en el periódico Wichita Eagle. Los jugadores de golf describieron este evento como un verdadero milagro que dos caballeros, uno detrás del otro, en el mismo hoyo, hicieran el hoyo en 1. Hubo evidencia porque hubo testigos al evento. ¿Es repetible este evento? No lo es. Pero obviamente es sabio creer que el evento sucedió si hay testigos oculares al evento que no es repetible y suena como si hubiese ocurrido un milagro. En estos ejemplos, el issue no es si el evento es raro o regular para ser creíble, es si hay suficiente evidencia para ser creíble. Lo que sucede con Hume es que incorporó una premisa falsa en su argumento. Su premisa falsa es de que toda la experiencia de la humanidad ha sido en contra de los milagros. Esto es algo que Hume no puede corroborar empíricamente, por lo que lo presupone de antemano. Pero si Dios existe,
entonces los milagros son posibles. El erudito Craig Keener escribió un libro de 2 volúmenes llamado Miracles, The Credibility of the New Testament Accounts. O sea, milagros, la credibilidad de los reportes del Nuevo Testamento, en donde él derroca el prejuicio moderno de Hume en contra de los milagros y documenta en detalles eventos de milagros desde el periodo del Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Si desean profundizar en un estudio de milagros, este es un recurso excelente que ha escrito el señor Craig Keener. Si van a mi página en Facebook, allí pueden encontrar un enlace para obtener el libro. Lo que debió haber hecho Hume en cuanto a los milagros fue investigar la evidencia de cada uno de los reportes de milagros individualmente y no asumir de antemano que todas las declaraciones de milagros son falsas. Hume indica que un evento sería creíble si es un evento regular. Pero, ¿qué entonces sucede con los eventos regulares? Los eventos regulares entonces serían parte de cómo funciona el universo normalmente y sería parte de las leyes naturales, por lo que no nos llamaría la atención. Un evento supernatural nos llama la atención porque es raro y se puede distinguir fácilmente de cualquier otro evento. La razón por la que un milagro nos llama la atención es simplemente porque tal evento es una violación a las leyes naturales. Hume procede a concluir que una persona básicamente carece de sabiduría si la persona cree en milagros. Pero si Dios existe, entonces los milagros son posibles, ya que Dios es un ser con poder de tomar acción y esa acción la puede llevar a cabo en nuestro mundo natural. Si Dios puso las leyes naturales en acción, Él puede cambiar, suspender o eliminar las leyes naturales que Él mismo creó. Eso es lo que sucede en un milagro. Como he mencionado, un milagro es un acto divino. Su poder es supernatural. Se caracteriza porque nunca falla, es inmediato, tiene efecto duradero y glorifica a Dios. El ejemplo más grande en la historia de un milagro de la cual el ser humano ha sido testigo es la resurrección de Jesús. Un verdadero milagro es un evento que solo Dios tiene el poder de hacer. Los milagros de Dios no se pueden explicar mediante las leyes naturales, porque violan la función normal de las leyes naturales. Solo Dios tiene poder infinito más allá del mundo físico natural que experimentamos. Él es el Dios que inteligentemente diseñó el universo con propósito. Geisler nos da un criterio para reconocer un verdadero milagro y él dice: un milagro es un comienzo instantáneo de un acto poderoso, como evidenciado por el argumento cosmológico. El argumento cosmológico concluye indicando que si el universo tuvo un comienzo, entonces tiene que existir alguien quien le diera comienzo al universo. Este acto poderoso indica que la señal milagrosa no tiene explicación natural, ya que si tiene una explicación natural, entonces definitivamente no puede identificarse como un milagro. Para un evento ser un milagro, no puede existir confusión de que su causa fue una causa supernatural, o sea, que trasciende la naturaleza. El segundo criterio es que un milagro posee diseño inteligente y propósito. Esto se basa en el argumento teleológico. El argumento teleológico indica que el diseño y el propósito del universo prueba la existencia de Dios. Cada evento milagroso en la Biblia también muestra diseño inteligente y propósito. El aspecto de diseño significa que cualquier señal milagrosa que sucede sin un propósito obvio, ya sea para confirmar una verdad o un mensaje de verdad, o sea, para traerle la gloria a Dios, no es probablemente un mensaje de Dios. O sea, Dios no es un ser que lleva a cabo milagros simplemente para entretenernos. Si Dios utilizara milagros para entretenernos, entonces nos volveríamos insensibles a sus milagros. Es como la historia de los aldeanos y el lobo. En esa historia, un joven, con el propósito de burlarse de los aldeanos,
iba por la aldea avisando que el lobo se acercaba cuando no era cierto. Luego de varias veces, los aldeanos se percataron de su mentira. Un día, el lobo de verdad se estaba acercando a la aldea, pero ya para ese entonces, los aldeanos ignoraron al joven creyendo que otra vez decía una mentira. Se hicieron de oídos sordos. Lo mismo sucedería si Dios hace actos milagrosos por hacernos bromas. Entonces, lo ignoraríamos en el momento que verdaderamente desearía comunicarnos una verdad. El tercer criterio es que un milagro promueve el bien o una buena conducta según es evidenciado mediante el argumento moral. El argumento moral a favor de la existencia de Dios enseña que como existe una ley moral absoluta, entonces existe un ser quien nos dio esa ley moral absoluta. Por lo tanto, un milagro promueve el bien o la buena conducta. Esto quiere decir que una señal milagrosa que está asociada con error de algún tipo o con una conducta inmoral no puede ser una señal de Dios. El estándar moral de Dios es absoluto y bueno, y Él no puede confirmar error o inmoralidad. Si utilizamos este criterio de poder instantáneo, de diseño inteligente y de una moralidad perfecta, podemos identificar lo que es un evento verdaderamente milagroso de cualquier otro evento. El propósito de un milagro es para glorificar a Dios, para darle crédito a ciertas personas como representantes de un mensaje de Dios y para ofrecer evidencias para creer en la existencia de Dios. Está bien claro que a través de la historia, no todos los testigos a un milagro creen al mensajero. En el caso del mismo Jesús, Jesús fue el mensaje y el mensajero. Jesús ofreció el mensaje de salvación y resurrección a la vida eterna, y Él mismo en su propio cuerpo fue la evidencia milagrosa del mensaje a la resurrección que Él había profetizado sucedería. Entre los muchos milagros que Jesús hizo estuvo el de caminar sobre agua, transformar agua en vino, multiplicar el pan y los peces para alimentar a miles de varias personas. Él paró la tormenta. Él sanó a paralíticos. Le restauró la vista a ciegos. Él sacó demonios de las personas. Él resucitó a la hija de Jairo y resucitó a Lázaro luego de estar más de 3 días sepultado. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, los fariseos deseaban asesinar a Lázaro y también eliminar a Jesús. Estos líderes judíos fueron testigos de los muchos milagros que Jesús había hecho, y aún luego de la resurrección de Jesús, muchos de estos líderes judíos continuaron rechazando la evidencia milagrosa ante sus ojos. Estos eventos milagrosos entonces vinieron a ser testigo en contra de aquellos que rechazaron la evidencia. Juan 12, verso 37 dice, en cuanto a los judíos que, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Jesús mismo enseñó que algunas personas no van a ser convencidas de la verdad, aun si alguien se levanta de la muerte. Leamos lo que nos enseñó Jesús mismo en Lucas 16, del 19 al 31, y dice, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí, y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien,
mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta historia profética la hizo el mismo Jesús. Más tarde Jesús murió y resucitó de la muerte. Y aún personas que habían sido testigos de este gran evento milagroso endurecieron sus corazones y rechazaron a Jesús y rechazaron la promesa de la vida eterna. Jesús prometió regresar y cuando regrese, la historia se repetirá en cuanto algunos lo recibirán y otros lo rechazarán. Me gustaría que tú seas parte del comité que recibe a Jesús para que puedas disfrutar con Él el regalo de la resurrección a la vida eterna, que solo Él puede otorgarle a la humanidad. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.